Bien, aquí tienen la resolución del estado de resultados del ejercicio de la guía de trabajos prácticos que veíamos anteriormente. Tenemos los ingresos por venta, que es el producto de 15 pesos por unidad por 5.000 unidades por año. Tenemos los costos de producción en concepto de mano de obra, que eran 3 pesos por unidad por 5.000 unidades que había que producir. Los insumos, que eran 5 pesos por unidad masiva por las 5.000 unidades que hay que producir. Los gastos fijos, que solamente tenemos insumos aquí a razón de 8.000 pesos por año masiva. Los intereses del crédito. Recuerden que estamos trabajando con el sistema francés y habíamos hecho este análisis. Serían estos intereses que hemos calculado anteriormente en el ejercicio. 8.400, 7.078 para cada año el horizonte de evaluación. Y finalmente las depreciaciones de las inversiones de 100.000 pesos que el Estado permitía depreciar en 10 años sin valor residual. Entonces aquí tenemos el total de egresos, el total de ingresos, aquí el total de egresos. Las utilidades antes de impuestos serían la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales. Y aquí podemos calcular el impuesto a las ganancias, en este caso calculado como un 35% de estas utilidades antes de impuestos. Y para cerrar el cuadro estarían las utilidades después de impuestos, que es este renglón que tenemos aquí. Entonces, aquí tienen el resultado del ejercicio del punto 2 del ejercicio de la guía de trabajos prácticos para que verifiquen los resultados que ustedes han obtenido. Bien, vamos a continuar ahora con el otro punto, que es el tratamiento del IVA del proyecto. Y vamos a, antes de entrar a lo que es cómo influye el IVA en un proyecto de inversión, vamos a tratar de entender qué es el IVA. Y el IVA es la abreviación de lo que se denomina, o la sigla de lo que se denomina impuesto al valor agregado. Y como su nombre lo indica, es el impuesto al valor que le agrega la empresa al producto que produce y comercializa. ¿Y qué significa eso? Supongamos que nosotros producimos y vendemos un producto que vale 100 pesos más IVA. Nuestro producto vale 100 pesos más IVA. Pero nosotros hemos comprado, para producir este producto, hemos comprado insumos de otras empresas a razón de 40 pesos más IVA. De manera que lo que le hemos agregado de valor, hemos procesado todos estos insumos, le hemos agregado mano de obra nuestra, calidad de gestión, know-how, etcétera, y hemos transformado todos estos insumos que valían 40 pesos, los hemos transformado en 100 pesos. De manera que hay aquí un valor agregado de 60 pesos, que es la diferencia entre lo que vale el producto y lo que costaron los insumos producidos por otras empresas. O sea, estos insumos no fueron producidos por nosotros, sino que es producto de otras empresas. Nosotros le hemos agregado de valor 60 pesos. Entonces, si nosotros calculamos supongamos que nuestro impuesto al valor agregado es del 21%, como es en el caso de Argentina, el 21% de este valor agregado, de los 60 pesos, sería 12 pesos con 60, que sería el impuesto que deberíamos pagar al Estado. O sea, nosotros deberíamos pagar el impuesto al valor que le agrega la empresa al producto que produce y comercializa. O sea, sobre los 60 pesos de valor agregado deberíamos calcular el 21% de impuesto al valor agregado para el caso de Argentina. Y eso daría un valor de 12,60. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? En la práctica funciona de la siguiente manera. Cuando uno vende un producto y es responsable inscripto en el IVA, lo que normalmente emite es una factura A. Lo voy a colocar aquí, vamos a suponer que esta es la factura, el papel de la factura, donde emito mi empresa emite una factura A por la venta de un producto al cliente, a su cliente, por un valor de 100 pesos.
Y luego, más abajo, se calcula el impuesto al valor agregado, el IVA, del 21%, que sería 21 pesos más. Total, que se le cobra al cliente 121 pesos. Entonces, una vez que mi empresa emite una factura de este tipo, una factura A, y discrimina aquí un IVA de un determinado porcentaje, en este caso 21%, esto le genera una obligación a pagarle al Estado de 21 pesos. O sea, mi empresa es un agente de retención, retiene temporalmente el impuesto y está obligado a pagarle al Estado, porque emitió esta factura, 21 pesos de IVA. A menos que pueda demostrar que no todos estos 100 pesos es valor agregado de mi empresa. ¿Y cómo se hace esa demostración en la práctica? En la práctica, lo que se le hace es pedir, cada vez que compramos insumos, lo que pedimos es también una factura de nuestros proveedores de insumos. Entonces, vamos a suponer que esta es la factura de mi proveedor, vamos a suponer que tengo un solo proveedor para no complicar, y que mi proveedor o mis proveedores emiten una factura a nombre de mi empresa, o sea, yo soy el cliente ahora, o sea que es a nombre de mi empresa, una factura A con los insumos que estoy comprando a los otros proveedores, y que en este caso, para el caso del ejemplo que veíamos, el monto de los insumos era de 40 pesos. Y lo que ellos hacen aquí es también discriminarme el IVA, supongamos que sea del 21%, y el IVA el 21% de 40 pesos sería 8,40, si no estoy equivocado, de manera que cuando compro los insumos no pago 40 pesos, sino que pago 48,40. Este es el total que ya pagué. Esto que está acá, estos 8,40, es lo que se denomina un crédito fiscal en concepto de IVA, porque estamos hablando de IVA aquí. Y esto que está aquí me permite demostrar esta factura que que estos 100 pesos no son todo valor agregado, y por lo tanto yo no tengo que pagar 21 pesos, porque esto sería mi débito fiscal. Esta es mi obligación, mi débito fiscal, mi obligación a pagar al Estado en concepto de IVA. A menos que yo pueda demostrar que, como ya dije, que no todos estos 100 pesos son valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mensualmente, el contador de la empresa presenta las facturas que hemos emitido y las facturas que hemos comprado de proveedores, y hace lo que se denomina el balance de IVA. De manera que al débito fiscal se le resta el crédito fiscal que tenemos, en este caso sería 21 pesos de débito fiscal menos 8,40, que sería mi crédito fiscal, y me quedaría acá 12,60, que es el IVA que sí tengo que pagar al Estado. Esta es la forma en que se trabaja. Por eso la empresa en este caso es, digamos, agente de retención temporal de este impuesto, que es el impuesto al IVA. Y estos 12,60 es justamente el 21% de 60 pesos, que es el valor agregado del producto que estoy vendiendo. O sea, yo vendo algo que vale 100, pero he comprado de otros insumos a razón de 40. Por lo tanto, esto no es producido por mí o por mi empresa, y lo que le he agregado de valor son 60 pesos, y sobre eso pago el 21%, que son 12,60 pesos. El mecanismo de funcionamiento de esto es así como les he contado, ¿no? Uno factura, se genera una obligación a pagar, que es el IVA que uno ha facturado, y a su vez cada vez que uno compra de proveedores, sí o sí le tiene que pedir factura,
¿Por qué? Porque si no pide factura no puede demostrar que tiene crédito fiscal y por lo tanto si no pido las facturas a los proveedores, en vez de pagar 12,60 voy a terminar pagando los 21 pesos porque no tengo crédito fiscal para demostrar que estos 100 pesos no es todo valor agregado de mi empresa. Entonces obviamente es muy importante pedir facturas, en este caso, en el caso de Argentina, facturas a los proveedores a nombre de mi empresa para demostrar luego o para tomar, como se dice, el crédito fiscal. Entonces, este es el mecanismo del IVA, es como funciona el IVA en nuestro país. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver esto con un proyecto de inversión. Usualmente, un proyecto requiere efectuar inversiones al inicio de su implementación. Y al efectuarlas debe pagar el IVA de esas inversiones, generándose en consecuencia un crédito fiscal. Es decir, hay proyectos donde el crédito fiscal que me genera la inversión es prácticamente tomado en el primer año del horizonte de evaluación. Pero hay otros proyectos donde las inversiones son muy importantes y me genera un crédito fiscal muy grande que queda para la empresa y que la empresa no lo puede descargar o descontar en el primer periodo del horizonte de evaluación, sino que lo tiene que ir descargando gradualmente a medida que pasa el tiempo, porque la actividad de la empresa no le permite descargar todo ese crédito fiscal en el primer periodo. Y eso vamos a ver que genera un costo financiero en definitiva, ¿no? Como dice acá, si este crédito fiscal debe ser recuperado en el transcurso del tiempo con la operación del proyecto, hay que considerarlo en el flujo de fondos para tener en cuenta el costo del dinero en el tiempo. Y vamos a ver qué significa eso con el mismo ejemplo que veíamos anteriormente. Anteriormente habíamos visto este enunciado donde teníamos una empresa que iba a hacer una inversión en equipos de 45.000 pesos masiva, que va a generar un crédito de IVA cuando se compren estos equipos. Y decía que las previsiones de venta consideran la posibilidad de vender 200 unidades de producto por año a un precio de 80 pesos por unidad masiva. O sea, que cuando facturemos vamos a tener la obligación a pagar por el IVA que me genere la venta de estas 200 unidades a este precio. Pero a su vez, por cada unidad de producto elaborado será necesario pagar 10 pesos en concepto de mano de obra y 20 pesos de unidad masiva en concepto de insumos varios. Es decir, que cuando compremos insumos vamos a tener crédito fiscal en concepto de IVA y también cuando paguemos gastos fijos, como dice acá, 2.000 pesos por año masiva. Vean acá una particularidad, la mano de obra, por ejemplo, no tiene IVA, dice 10 pesos por unidad. ¿Por qué no tiene IVA? Esta es mano de obra que trabaja en relación de dependencia de mi empresa. Y eso no me genera un crédito de IVA. ¿Y por qué no me genera un crédito de IVA? Porque justamente la mano de obra que estoy agregando en mi empresa es el valor agregado, una parte del valor agregado que le estoy agregando al producto, y sobre eso sí voy a tener que pagar el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, la mano de obra que trabaja en relación de independencia nunca me va a generar un crédito de IVA, porque justamente se considera que es el valor agregado, es parte del valor agregado del producto que se vende. Entonces, con esta información vamos a tratar de analizar cómo sería la salida de dinero en concepto de IVA en este proyecto de inversión. Entonces, para eso vamos a pasar a este cuadro que tenemos aquí, donde me voy a ayudar para que ustedes vayan viendo con Excel aquí al lado. Aquí tengo un cuadro donde tengo para cada año el horizonte de evaluación. Voy a tratar de analizar justamente lo que se denomina el tratamiento del IVA del proyecto. Y en el momento inicial, en el momento cero, cuando se compran estas inversiones, que aquí tengo a razón de 45.000 pesos, el IVA de estas inversiones, si yo voy a colocar acá IVA de las inversiones, el IVA de las inversiones, o sea, el crédito fiscal que me va a generar, va a ser, si multiplico por 21%, un valor de 9.450 pesos. Es decir, cuando vaya a comprar el equipo, en realidad no voy a pagar 45.000 pesos, sino que voy a pagar 45.000 pesos más 9.450,
Es decir, voy a pagar 54.450 pesos. Ese va a ser el total que va a figurar, por ejemplo, aquí en mi factura. Va a figurar, he comprado a un proveedor, y en vez de figurar aquí 40, va a figurar 45.000, y en vez de figurar IVA 21%, 8.400, 8,4 pesos, va a figurar 9.450, o el valor que he calculado aquí, 9.450. Y este total que está aquí abajo, este total, que va a ser el crédito fiscal por la compra del equipo, va a ser de 54.450. Entonces, voy a tener esta factura que me ha entregado mi proveedor del equipo a mi empresa, y me queda un crédito fiscal de 9.450. Ahora, a medida que pase el tiempo, en el primer año, voy a ir teniendo otros créditos fiscales. ¿Qué crédito fiscal voy a tener? Voy a tener crédito fiscal cada vez que compre insumos de otros proveedores, y también, para este ejemplo, cada vez que pague determinados gastos fijos que también me generan crédito fiscal. O sea, todo lo que me genere dentro de los gastos fijos, crédito fiscal. ¿Qué valores serían esos? Si nos ayudamos con las planillas, vean que los costos de producción, aquí se pensaban producir 200 unidades por año, e íbamos a gastar 20 pesos por unidad masiva en concepto de insumo. O sea que si yo compro insumos, voy a tener que comprar insumos a razón de 4.000 insumos, 4.000 pesos por año, más el IVA de estos insumos, que si tomamos un IVA del 21%, serían de 8.840 pesos. O sea que estos 840 pesos en el año 1 también sería un crédito fiscal. Vean que esta tabla está armada en la primera parte, donde está la parte verde, es todo lo que me genera crédito fiscal a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. También los gastos fijos, que aquí estaban a razón de 2.000 pesos por año más IVA, me van a generar crédito fiscal. IVA por gastos fijos. Y va a ser el 21% de 2.000, que justamente son los 420 pesos que tenemos aquí. Es decir, durante cada año del horizonte de evaluación, porque hemos tomado valores constantes de venta y de producción, vamos a tener un crédito fiscal de 1.260 pesos en cada año del horizonte de evaluación. Ahora, cuando vendemos, nosotros vendemos a razón de 80 pesos por unidad, de manera que nuestros ingresos sin IVA serían, lo que ya vimos, 200 por 80, 16.000 pesos. Estos serían los ingresos sin IVA, y el IVA de los ingresos sería el 21% de este valor. Es decir, que cuando emita ahora mi factura A, lo que voy a colocar aquí es, en vez de colocar 100 pesos, voy a colocar 16.000, sería el total de todo lo facturado durante el año, más el 21% de estos 16.000, que serían, voy a recordar el valor, 3.360. O sea, aquí serían 3.360. Y el total, creo que suma 19.360 pesos, sería el total de ingresos que sería la factura total que tendríamos que emitir, o la sumatoria de las facturas que emitiríamos a todos nuestros clientes. Y por eso nos generaría, en principio, una obligación a pagar. Nuestra obligación a pagar sería de 3.360. Esta sería la obligación a pagar. Pero resulta que tenemos crédito fiscal y tenemos que ir haciendo el análisis de un balance de crédito fiscal para ver realmente cuánto pagamos de IVA al Estado. Entonces, disculpen, me salté para el ejercicio que teníamos abierto. Entonces, el IVA, o sea, el débito fiscal, que es mi obligación a pagar, sería de 3.360 pesos para cada año del horizonte de evaluación. Bueno, acá podemos también armar un renglón
donde se coloca el total de crédito fiscal y el total de débito fiscal en cada periodo del horizonte de evaluación, y aquí tenemos el momento inicial. Y en definitiva, para el año 1, por ejemplo, tendríamos un débito fiscal de 3.360 y un crédito fiscal de 1.260. De manera que la diferencia entre 3.360 y 1.260 sería el IVA del ejercicio, o sea, los 2.100 pesos, que sería el IVA de la actividad. O sea, esto es lo que nosotros deberíamos pagar, porque sería justamente el impuesto al valor agregado de nuestra actividad, o sea, 2.100 pesos por año para cada año del horizonte de evaluación. Pero ¿qué pasa con este proyecto? Este proyecto, cuando se realizaron las inversiones en el momento inicial, estas inversiones nos generaron un crédito fiscal de 9.450. Es decir, que al iniciar el ejercicio, o el año 1, al inicio del ejercicio, nosotros teníamos un crédito fiscal de 9.450. Una vez que terminó el ejercicio, tenemos una obligación a pagar al Estado por el IVA, mejor dicho, no tenemos una obligación, el IVA del ejercicio, el impuesto al valor agregado de la actividad es de 2.100, y como nuestro crédito fiscal de 9.450 es mayor al IVA del ejercicio, en realidad no tenemos que pagarle nada al Estado. Lo único que vamos a tener que hacer es presentar este crédito fiscal, presentar nuestro balance de IVA, y el pago de IVA al Estado va a ser 0, y una vez que hagamos la presentación, el IVA al final del ejercicio va a terminar siendo, el crédito fiscal que nos queda, va a ser la diferencia entre 9.450 menos 2.100, o sea, 7.350. Estos 7.350 pasan como crédito fiscal al inicio del año siguiente, y al año siguiente de vuelta tenemos un IVA de la actividad de 2.100, que no es nada más que la diferencia entre el IVA débito de venta y el IVA crédito de compra de insumos, o sea, 3.360 menos 1.260, siempre va a ser 2.100. Y por lo tanto, como nuestro crédito fiscal es mayor al débito fiscal, no pagamos nada ese año, y al final se nos reduce nuestro crédito fiscal en 7.350 menos 2.100, o sea, 5.250. Y así sucesivamente. Al año siguiente todavía tenemos un crédito fiscal mayor a los 2.100, por lo tanto no pagamos nada y nuestro crédito fiscal se reduce a 3.150. Al año siguiente estos 3.150 todavía son superiores a los 2.100, por lo tanto tampoco pagamos nada, y al final del ejercicio vamos a tener un crédito fiscal de 1.050. Ahora, en el año 5, nuestro crédito fiscal al inicio del ejercicio es de 1.050 y nuestro IVA de ese año sigue siendo de 2.100, por lo tanto nuestro crédito fiscal no nos alcanza para pagar todo el IVA del ejercicio. Por lo tanto, ahí sí vamos a tener que pagarle al Estado la diferencia entre 2.100 y 1.050, que da la casualidad que da también 1.050. Pero en realidad es la diferencia entre el IVA del ejercicio y el crédito fiscal que tengo al inicio de ese año. O sea, 1.050. Una vez que haya pasado el año 5, ya no vamos a tener más crédito fiscal en concepto de las inversiones iniciales, y por lo tanto, en el año 6 no vamos a tener IVA al inicio del ejercicio. Durante ese ejercicio vamos a generar facturas A, que nos van a generar una obligación a pagar por 3.360. Vamos a comprar insumos de la misma manera que lo hicimos en todos los años, a razón de 1.260, que nos va a generar un crédito fiscal, y por lo tanto el IVA de ese año va a seguir siendo 2.100, y como no tenemos crédito del ejercicio anterior, vamos a tener que pagar 2.100 pesos de IVA en ese año. En realidad, una aclaración, el IVA en realidad es una posición mensual, todos los meses se calcula el IVA que se paga, no se hace un pago anual, pero en la evaluación de proyectos nosotros no podemos hacer, si tenemos 6 años de horizonte de evaluación, un análisis mensual del IVA. Lo que estamos haciendo aquí es una simplificación para tratar de estimar qué impacto va a tener el crédito fiscal de las inversiones en el flujo de caja y en consecuencia en los indicadores de rentabilidad. ¿Y por qué les digo qué impacto va a tener? Porque fíjense que, en definitiva, ¿qué es lo que se termina pagando de IVA? Lo que paga de IVA este proyecto es al Estado. No se le paga nada hasta el año 5. En el año 5 se le paga 1.050 y 2.100. Pero cuando se compraron los equipos, se le pagó al vendedor del equipo 9.450 pesos
en concepto de IVA. Entonces, ¿cuánto IVA hemos pagado en este proyecto? En este proyecto, vamos a hacer el cálculo, hemos pagado, cuando compramos el equipo, compramos en la compra de equipos, hemos pagado 9.450. En el año 5 le hemos pagado, este IVA le hemos pagado a quien nos ha provisto el equipo, y obviamente él tendrá que rendir frente al fisco este IVA con su obligación a pagar, digamos, ¿no? En el año 5 hemos pagado 1.050 y en el año 6 hemos pagado 2.100. De manera que si sumamos, nos da un valor de 12.600 pesos en concepto de valor agregado que hemos pagado en este proyecto. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos en cuenta el IVA en el flujo de fondos? No tenemos en cuenta este análisis. O sea, por ejemplo, hacemos un flujo de fondos sin IVA, todo sin IVA, como si no existiera el IVA como ingreso ni existiera el IVA como egreso, porque eventualmente también se puede llegar a hacer así. Cuando calculemos el impuesto al valor agregado que deberíamos pagar, en cada año deberíamos pagar 2.100, que es el IVA del ejercicio, es decir, en cada año es la diferencia entre 3.360 menos 1.260, y es el IVA de la actividad. O sea, nosotros deberíamos haber pagado al Estado 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, es decir, 6 cuotas, en definitiva, de 2.100 pesos. Y si yo hago 2.100 por 6, me da 12.600 pesos, exactamente el mismo monto que hemos pagado al Estado, pero de otra manera. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es más conveniente financieramente? ¿Pagar 9.450 en el momento 0 y 1.050 en el año 5 y 2.100 en el año 6, o 2.100 en cada año del horizonte de evaluación? ¿Qué es más conveniente? ¿Pagar 2.100 cada año o 9.450, después no pagar nada, pagar 1.050 y 2.100? Financieramente es más conveniente pagar 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, 2.100 y 2.100 y no anticipar todo el IVA, casi todo el IVA, 9.450 en el momento inicial, porque obviamente el dinero tiene un costo de oportunidad en el tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando armemos el flujo de caja es tratar de reproducir de la mejor manera posible qué es lo que va a pasar con los ingresos y las salidas de dinero en este proyecto. Y la salida de dinero real acá es que cuando compramos los equipos pagamos 9.450 y al Estado le terminamos pagando 1.050 y 2.100. Esta situación es mucho más desfavorable financieramente que estos 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, que sería el IVA que deberíamos pagar de acuerdo a la actividad. Pero lamentablemente el Estado tiene este mecanismo de cobro de IVA que tiene un impacto financiero en la rentabilidad del proyecto. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar cuando analicemos el flujo de fondos. Por eso es muy importante realizar este cuadro de tratamiento del IVA, y justamente esta línea que está aquí, que es el pago de IVA al Estado, es una línea que vamos a considerar en el flujo de fondos como pago de IVA al fisco o al Estado. Y también vamos a considerar este pago de IVA en el momento que compremos los equipos en el flujo de fondos, pero no es IVA que pagamos al Estado, sino es IVA que pagamos a los proveedores de insumos. Entonces, por eso cuando hay proyectos que tienen inversiones importantes, que generan crédito fiscal muy importante y que ese crédito fiscal no se recupera inmediatamente en el primer periodo, sino que se recupera, en este caso nos llevó casi 5 años, 6 años recuperar todo el crédito fiscal. Entonces es conveniente realizar este cuadro de tratamiento del IVA para considerar el costo financiero que tiene el pago del IVA al Estado en un proyecto de inversión. Entonces, habiendo visto este ejercicio o este ejemplo numérico, ustedes están en condiciones de seguir con el punto 3 de la guía de trabajos prácticos, que les pide calcular
el impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado, disculpen, IVA, de esta actividad y el pago de tal impuesto al fisco durante los próximos 5 años considerando un IVA del 21%. Entonces lo que les voy a pedir es que realicen este mismo cuadro que tenemos aquí, pero en vez de 6 años con 5 años nomás, y que vean, que realicen justamente el cuadro de tratamiento del IVA de este proyecto de inversión que estamos analizando en la guía de trabajos prácticos. Una vez más, le voy a pedir que hagan una pausa aquí con la teoría, que resuelvan el ejercicio y en el siguiente video va a estar la resolución, voy a mostrar la resolución de esta parte para que ustedes comparen sus resultados.